Seguimos con las clases de anatomía del núcleo Táchira de la Universidad de los Andes, Escuela de Medicina. En esta oportunidad vamos a tratar el séptimo tema de la unidad 3, que es la parte externa del cerebro, incluida lo que falta de las regiones funcionales del cerebro y el lóbulo límbico. Vamos a hacer un repaso del tercer ventrículo, los ventrículos laterales, que son en cierta forma los que integran todas las estructuras anatómicas y permiten orientarse dentro de la anatomía. Ya ustedes saben que el cerebro, para poderlo describir, se divide en lóbulos gracias a los surcos que hacen los pliegues de la sustancia gris, que cada lóbulo tiene áreas corticales primarias con funciones específicas y que las áreas secundarias tienen funciones de integración y organizativas. Ya ustedes saben que las referencias más importantes son el surco central, que nunca llega a la fisura de Silvio. Ya ustedes saben que la fisura de Silvio se llama también fisura lateral. En esta oportunidad vamos a ver la cara interna con suficiente detalle y vamos a ver la cara inferior también con suficiente detalle. Siempre la fisura central es la más importante junto con la fisura de Silvio para poderse orientar en la cara externa. Ya ustedes saben que hay un surco pre y poscentral. Ya saben que los surcos pre y poscentral limitan la circunvolución frontal y parietal ascendente o giro pre y poscentral. Ya saben que hay dos surcos frontales que limitan los lóbulos frontal superior, medio e inferior, que el inferior se divide en una parte orbitofrontal, una pars triangularis y una pars opercularis o parte opercular. Ya tenemos claro que los surcos temporal superior e inferior delimitan los giros temporales superior, medio e inferior, y que hay un surco intraparietal que divide el giro parietal superior del inferior. Por su parte, la prolongación de la cisura parieto-occipital, que se ve bien en la cara medial, ayuda a delimitar el lóbulo occipital. En un preparado de cadáver vemos perfectamente la fisura silviana, la fisura central, que no llega a la silviana, la precentral y la poscentral, que delimitan los giros pre y poscentral. Ya esto lo tienen claro también, que las áreas de Brodmann dependen de la citoarquitectura, de la configuración histológica de las diferentes capas de la corteza. Y en esta oportunidad vamos a ver con un poquito más de detalle, que no hemos visto aún, la cara interna del cerebro, la cara media. Se divide en lóbulos gracias a los diferentes surcos. Vale saber la cisura calloso marginal, que va concéntrica con el cuerpo calloso y con el surco pericalloso, y que se continúa con la cisura poscentral. Por supuesto, la próxima es la cisura central o de Rolando, y la siguiente es la cisura precentral. Por lo tanto, esta es la continuación del giro parietal ascendente, sensitivo, principal, y esta es la continuación del giro frontal ascendente, o circunvolución frontal ascendente, o giro precentral o circunvolución precentral. Entre ellas dos, que tampoco se juntan, ¿no? Que el surco central tampoco llega a la fisura poscentral, igual que abajo tampoco llega a la fisura de Silvio. Y en la cara medial forma el lobulillo paracentral. Por este lobulillo paracentral es separado del otro lobulillo cuadrilátero por esta prolongación de la cisura calloso marginal, y el límite posterior es la cisura perpendicular o cisura parieto-occipital, que separa lo que es parietal de lo que es occipital. Después lo vamos a ver con más calma. También está dividido en áreas según el mapeo de Brodmann. En este momento no tiene gran sentido práctico hablar de eso. Es preferible descomponerlos uno por uno para repasar la función motora y para repasar las divisiones de los diferentes lóbulos. En el caso del lóbulo frontal tenemos el área motora primaria, que es el área 4 de Brodmann o giro precentral. Sirve para el control consciente y voluntario de los diferentes grupos musculares, en tanto que el área motora secundaria, que está un poco más adelante, incluye el área 6 de Brodmann, que es la parte posterior de las tres circunvoluciones frontales, y el pie de la circunvolución de la tercera circunvolución frontal, pars opercularis y la parte de la pars triangulares, forman lo que llaman área 4 de Brodmann o área de Broca, que es la que le permite a uno articular la palabra. Y tenemos corteza motora primaria, y la corteza motora secundaria incluye parte del giro precentral y la parte más posterior de las tres circunvoluciones frontales. La disposición, como está distribuida, la proporción de corteza cerebral, el número de neuronas que gobiernan cada grupo muscular es variable. Por ejemplo, la lengua, los músculos masticatorios y para deglución
es increíblemente grande en comparación con lo que permite mover, por ejemplo, todo el brazo. Hay que tener en cuenta que más o menos desde el muslo hacia abajo, incluyendo los esfínteres voluntarios anales, están en la cara medial de la corteza cerebral. Es muy diferente la proporción de corteza que gobiernan los dedos precisos de la mano con la corteza cerebral que gobiernan los movimientos tan imprecisos y tan burdos de los dedos de los pies. Es importante tener en cuenta que en la cara medial del cerebro tenemos que la corteza motora se prolonga, tanto la primaria como la secundaria, accesoria, igual que la sensitiva y la accesoria se prolongan en la cara medial. Los lóbulos frontales tienen una parte muy importante que es la corteza prefrontal. Este señor Phineas Cage, en la primera parte del siglo antepasado, recibió un traumatismo con una cabilla que, por cierto, está fotografiado en este momento con la cabilla en las manos. Se hizo muy famoso porque la personalidad del personaje cambió tanto que los mismos médicos y los mismos amigos de él decían que parecía otra persona, porque la cabilla entró en la región frontal izquierda, hemisferio dominante, y destruyó gran parte de la corteza prefrontal. A partir de ahí se empezaron a proponer una serie de procedimientos quirúrgicos en los que se basó la psicocirugía. Es decir, los locos peligrosos, los criminales, le dañaban la corteza prefrontal. Incluso se llegó a meter un estilete por el techo de la órbita para romper la corteza prefrontal, y la persona se tomaba rasgos de tranquilidad y disminuía mucho su agresividad, pero también disminuía mucho su capacidad de planificación, se volvían individuos muy dependientes, muy submentales. En cuanto al lóbulo parietal, se ubica entre la cisura de Rolando y la cisura parietoccipital. Se encarga de integrar los procesos somatosensoriales, es decir, la sensibilidad que tiene que ver con la parte somática del cuerpo, y allí se sienta el mapeo corporal en relación al entorno y a sí mismo. Esta zona del lóbulo parietal es capaz de permitir que uno, con un pequeño destello de luz en una habitación, en un momento que se va la energía eléctrica, uno sabe dónde están los muebles, dónde está el piso, cómo caminar sin tropezarse con nada, con ligeros errores, dependiendo de qué tanto haya puesto uno atención de dónde estaban las cosas, pero sobre todo con respecto a uno mismo, de manera tal que uno sabe por dónde pasar los pies junto a una pesa que está olvidada en el piso. Solamente con un destello de luz inicial uno hace los cálculos respectivos para no poderse mover entre medio. Toda esa sensibilidad que integra desde los sensores de los músculos y las articulaciones para saber cómo está uno caminando entre los muebles, y la información visual que hay de la posición en cuanto a la tercera dimensión de todos los objetos que están en el cuarto, se integra en esta zona. Tiene que ver con el área visual, porque en función de ella uno hace el mapa. Tiene que ver con la parte auditiva, porque de alguna manera con los cambios en los sonidos, así como hacen los murciélagos, aunque nosotros lo tenemos mucho menos desarrollado, somos capaces de sentir algunos cambios de sonido. Eso nos permite a nosotros de definir hasta la presencia de otra persona en el cuarto sin necesidad de que haya luz. Y también tiene que ver con toda la parte motora y premotora para poder organizar los movimientos, que de hecho están estereotipados y determinados hasta cierto punto. Toda la parte extrapiramidal se integra en esta zona y tiene que ver todo con todo para uno poder organizar los cálculos respectivos y no chocar los pies contra los muebles. Todo eso se integra en esta zona. El lóbulo parietal tiene una parte principal que es el área 312 de Brodmann, y tiene una parte sensitiva secundaria que está en el área 5 y 7 de Brodmann, que se reflejan aquí. Área 5, área 7 de Brodmann son la parte somatosensorial accesoria, mientras que la parte sensitiva principal está en el giro postcentral, entre la cisura central y el surco postcentral. Esta área motora es muy importante en esta figura. Me da la oportunidad de distinguir lo que es área premotora del área prefrontal. El área premotora
es la que es accesoria a para organizar movimientos voluntarios, en tanto que la área prefrontal tiene que ver con la parte de la personalidad, está relacionada con el sistema límbico, está relacionada con todo lo que son emociones respecto a las situaciones y respecto a las acciones que el cuerpo ejecuta. La parte sensitiva es parecida a la parte motora, pero tiene algunas diferencias. La mayor importancia sensitiva se le da a la cara y la boca, porque es lo que permite alimentarnos desde que somos bebés. Y fíjense, la mano, la cara, la boca tienen la principal preponderancia. ¿Ven qué poca preponderancia tienen las piernas? De hecho, la parte sensitiva de los miembros inferiores también está medial, pero también está la parte sensitiva de los esfínteres. Aquí hay un homúnculo sensorial que refleja bastante bien lo que acabo de decir. La representación sensitiva de la corteza cerebral está principalmente entre las manos, los genitales y la boca y la cara. Todo lo demás recibe o necesita poca integración sensitiva, pero cualquier cosa que tiene que ver con las manos, los genitales y la cara y la boca es de importancia mayúscula, no solamente para la alimentación, sino también para la... Vamos a mostrar a continuación en la cara medial del cerebro la importancia tan grande que tiene la extensión de las áreas sensitiva y motora principales alrededor del surco central, que viene de la cara externa y que tampoco toca el surco cingulado. El surco cingulado se prolonga y se continúa con el surco postcentral, mientras que el surco precentral no tiene gran importancia en la cara medial. He de hacer notar que en la cara externa, para terminar, la cisura silviana al final termina en forma de Y. Aquí está muy poco determinado, pero delimita a su vez entre el surco postcentral y la rama superior de la Y. Aquí está un poquito estirado este amarillo por detrás de este giro, pero todo esto llama giro supramarginal. Este giro supramarginal integra lo que estaba diciendo hace un minuto del cuarto oscuro, o sea, toda la parte visual con la parte sensorial, con la parte motora, para uno poder hacer esas maromas entre lo oscuro sin tropezarse con nada y sin equivocarse respecto a los movimientos que permiten circular uno en base a un mapa corporal y un mapa de la tercera dimensión del entorno en el cual uno se mueve. Eso se llama giro supramarginal. Y aquí al final el surco temporal inferior también termina aquí al final, y alrededor de él se organiza un giro que se llama giro angular. Ese giro angular es determinante para integrar todo lo que son estímulos visuales, la parte del lenguaje hablado y la comprensión del lenguaje hablado, de los gestos a través del fascículo arcuato, que lo vamos a ver luego. Está en directa relación no solo con el giro supramarginal, sino también con el giro angular. Son áreas semielocuentes, porque en el hemisferio dominante determinan ciertas acciones que son importantes. Por ejemplo, recuerdo un paciente que se le resecó un tumor cerebral en esta zona, en el lado izquierdo, y el paciente podía caminar, podía hablar, podía entender, todo funcionaba perfecto, pero si él no observaba, en el momento que se cansaba, soltaba cualquier cosa que tuviera. Por ejemplo, si él tenía la licuadora llena con la mano izquierda y él no veía la licuadora para tener consciente que la estaba agarrando y lo que estaba haciendo, en el momento que él se distraía con cualquier cosa, soltaba la licuadora y la rompía. Incluso un día chocó porque él estaba dándole vuelta al volante con la mano izquierda, y cuando metió la primera y miró para otro lado, la mano soltó el volante y arrancó hacia adelante en lugar de arrancar cruzando hacia la derecha, que era lo que él pretendía. Entonces él tenía que estar pendiente de su mano izquierda de manera consciente, porque de manera inconsciente no era posible que la lograra mover. En cuanto al lóbulo temporal, ya sabemos que la fisura central separa los giros pre y postcentral, ya sabemos que el surco intraparietal separa el giro parietal superior del inferior, y ya sabemos que los dos surcos temporales superior e inferior separan los giros temporales superior, medio e inferior. En cuanto al lóbulo temporal, también tiene en la cara inferior dos surcos, que los vamos a ver un poco mejor después en la cara interna, cuando describa toda la parte de la cara interna. Uno es el surco temporo-occipital y el otro es el surco colateral. El surco colateral separa el giro parahipocampal
de este que queda entre medio de los dos surcos temporales inferiores, que se llama giro temporo-occipital o giro fusiforme. Y este último que está es el mismo giro temporal inferior que se ve tanto por la cara lateral como por la cara inferior. Estos surcos, el más medial se llama surco colateral y va a delimitar todo este giro que se llama giro parahipocampal. En la parte posterior, la más posterior de todas, está la língula. Y este giro que está entre el surco colateral y el temporo-occipital se llama giro temporo-occipital o giro fusiforme. No vayan a confundir esta sombra, que es el tálamo, que es la proyección del tálamo, esta es la proyección del mesencéfalo, esta es la proyección de la protuberancia y este el bulbo raquídeo. Pero esta es la proyección de la protuberancia, mesencéfalo y tálamo. No lo confundan con el área auditiva, porque el área auditiva es bastante pequeña. Y se continúa con el giro de Heschel, continúa con el giro insular largo, el posterior. El giro de Heschel es el área auditiva primaria, no confundan con el tálamo. Y el área de Wernicke no tiene que ver realmente con el área auditiva primaria, sino es el área de integración del habla. O sea, el área de Wernicke se continúa con la corteza del área de Broca, que es el área del habla. Entre las dos son capaces de organizar el lenguaje hablado, este de ejecutarlo y esta de comprenderlo. Y se sirve del giro angular y también del giro supramarginal, pero sobre todo el angular que está en esta zona, para conectarse con el área visual. O sea, el área visual, el giro angular y el área de Wernicke son los que permiten que uno sea capaz de ver una persona hablando o gesticulando palabras y sin necesidad de pronunciarlas uno entiende lo que está diciendo, porque asocia la información visual con la capacidad de entender el lenguaje y el lenguaje hablado y los gestos que ellos significan. Por eso el área de Wernicke es un área asociativa, acústica, visual, la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, que implica también parte del giro angular, y que implica también parte del giro supramarginal. Tenemos en el lóbulo temporal y la parte inferior tiene que ver con el lóbulo límbico, que lo vamos a ver después. Ahora, el lóbulo occipital, como ustedes ya saben, tenemos la fisura central, la fisura silviana, tenemos el giro prehiposcentral, tenemos el giro parietal superior e inferior, el giro temporal superior medio e inferior, con los surcos temporales superior e inferior, y la prolongación o proyección de la fisura parieto-occipital, que la vamos a ver a continuación. En la cara medial del cerebro tenemos el surco cingulado, que va concéntrico con el surco pericalloso. El surco pericalloso es este que separa el giro cingulado del cuerpo calloso. Tenemos el surco calloso marginal, que se continúa por aquí arriba, por el lado externo, con el surco poscentral. Justo por delante, el surco central y su prolongación, y tenemos a veces se ve una ramificación que se continúa con el surco precentral. Esta sería la continuación del surco precentral, la continuación del surco poscentral y la continuación del surco central. Entonces, la cisura calloso marginal se levanta hacia arriba para continuar con el surco poscentral. Y tenemos por acá atrás la cisura parieto-occipital, que separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Por la cara interna del cerebro vamos a ver el cuerpo calloso, el surco pericalloso, la cisura calloso marginal que se continúa con el surco poscentral. Lo vamos a tratar un poquito en detalle luego. Y tenemos la cisura parieto-occipital, que es bastante constante. Ella separa lo que es parietal de lo que es occipital. Esta cisura parieto-occipital no debe ser confundida con la cisura calcarina. Representa el área visual. O sea, los bordes y los labios de esta fisura calcarina son el área visual principal, que la vamos a ver después en detalle. Y esta parte inferior del lóbulo occipital, junto con el giro parahipocampal, lo que es continuación del giro parahipocampal temporal, a pesar de que es occipital, se llama língula. Entonces, cisura parieto-occipital, cisura calcarina. Ella continúa la cisura parieto-occipital por afuera, por la cara externa. Prácticamente nunca se ve, solamente con una comisura,
y ella aloja la arteria parieto-occipital, mientras que la calcarina aloja la arteria calcarina, como así se llaman. Entonces tenemos en resumen la cisura central, la cisura post y precentral separan el área motora primaria y accesoria y el área sensitiva por detrás de la cisura central. Tenemos la corteza prefrontal, tenemos la corteza parietal, y tenemos el área auditiva primaria y secundaria, y por acá atrás el área de Wernicke, que es el área, son áreas sensitivas que incluye parte del giro supramarginal y del giro angular. Y por último, el área visual, que algunos autores la llaman área periestrada. Eso no tiene gran importancia en este momento. Lo importante es que tengan claro que todo el lóbulo occipital está en relación con la cisura calcarina, el área visual principal. La cara medial del cerebro se divide gracias a diferentes surcos. Tenemos el cuerpo calloso como matriz y tenemos el surco pericalloso alrededor concéntrico, con el cuerpo calloso separando el giro del cíngulo del cuerpo calloso. Este surco, que se llama cisura calloso marginal, separa el giro del cíngulo del resto de la corteza medial. Esta cisura calloso marginal se continúa con el surco poscentral. El surco poscentral es la continuación de la cisura calloso marginal o al revés. Ya sabemos que la fisura de Silvio llega hasta el fondo, también se ve por la cara medial. Sabemos que el próximo surco por delante del calloso marginal, que es fácil de identificar, es la cisura de Rolando, cisura central. Y el siguiente, casi siempre, es el surco precentral. Cisura poscentral, continuación del surco cingulado. Cisura de Rolando, la siguiente, y surco precentral. Ellos delimitan el lobulillo paracentral. Y después tenemos la cisura perpendicular interna o cisura parieto-occipital, que separa el lóbulo occipital del parieto. Por último tenemos el surco colateral, que separa el giro parahipocampal del giro fusiforme o giro parieto-occipital. La cara interna es el área motora y sensitiva primaria, área motora secundaria, área premotora. Entonces esto lo llamamos corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal es especialmente importante en cuanto a la parte emocional, porque tiene relación con el sistema límbico. En esta zona, que está justo medial a los ganglios de la base, se encuentra el núcleo accumbens, que es donde están todos los centros que están relacionados principalmente con el placer y con el sistema límbico en general. En cuanto al lóbulo temporal, vemos que la parte medial, el giro parahipocampal, tiene esta zona que se llama uncus del hipocampo, que parece un dedo doblado. El uncus del hipocampo es parte del sistema límbico. Esta área amarillenta que está sombreada acá, que es la parte más medial del giro parahipocampal, se llama corteza entorrinal, que también forma parte de las formaciones hipocampales. Lo vamos a ver luego. Y por último, la cisura parieto-occipital o perpendicular, que separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Este lóbulo occipital tiene la cisura calcarina, que separa la língula acá abajo del resto del lóbulo occipital, y es el área visual primaria, con sus áreas secundarias alrededor. Aquí tenemos de nuevo surco cingulado, que se continúa con el surco poscentral, el área motora por delante de la prolongación del giro central, el área motora accesoria, que limita por delante con la prolongación del surco precentral, el área visual primaria. Entonces ya sabemos los principales surcos y los principales lóbulos: giro cingulado, lobulillo paracentral, corteza frontal interna, todo esto es área prefrontal, y por debajo del surco cingulado y por encima del surco pericalloso tenemos este giro que le da la vuelta a todo y que se continúa en la parte posterior con el giro parahipocampal, que se llama giro cingulado. El giro cingulado se continúa en la parte más posterior con el giro parahipocampal. Y cisura parieto-occipital, que separa el lóbulo occipital del parietal. Y la cisura calcarina, que es el área visual principal. Esto es un preparado de cadáver donde se observa el cuerpo calloso, bien diferente de la sustancia blanca, el surco pericalloso,
Este surco pericalloso delimita cuerpo calloso de giro cingulado. El giro cingulado, el surco cingulado, en la parte más posterior se levanta y se continúa con el surco poscentral. Es difícil decir si este es el surco, la prolongación del surco central, porque en el preparado siempre se ve diferente, pero probablemente este sea la continuación del surco precentral. Este es giro del cíngulo, cuerpo calloso, surco pericalloso, surco cingulado, el área prefrontal, el lóbulo cuadrilátero del occipital, todo lo que no es por detrás del surco cingulado, sin incluir esta parte del giro del cíngulo. Aquí tenemos la cisura parieto-occipital, que separa el lóbulo occipital del parietal, y acá tenemos la cisura calcarina, que separa la língula por debajo de la cuña por arriba. Ahora, en cuanto a la cara inferior, ya lo habíamos dicho, el lóbulo temporal presenta dos surcos. El surco colateral, que separa el giro parahipocampal, que en la parte posterior se continúa con la língula, y en la parte medial se continúa con el giro del cíngulo. Y el surco temporooccipital, que separa el lóbulo temporooccipital de la tercera circunvolución temporal. En cuanto al lóbulo frontal, la cara inferior muestra dos surcos, medial y lateral, un surco intermedio en forma de H, giro frontoorbitario anterior y posterior, giro frontoorbitario medial y lateral. Ellos quedan todos por fuera del tracto olfatorio, en tanto que medial al tracto olfatorio se llama giro recto. Este giro recto es parte de la corteza frontal interna, no de la corteza frontal inferior, y forma parte del área septal y el área subcallosa. Fíjense dónde está la H. La mayoría de las veces no se ve esa H. Pero sí vamos a ver el tracto olfatorio que separa el giro recto de todo el resto de los giros frontoorbitarios. Aquí tenemos la H más o menos vista. Aquí tenemos el surco medial, aquí tenemos el surco lateral y aquí tenemos el surco intermedio. Por lo tanto, todo esto es frontoorbitario medial, esto es frontoorbitario posterior, frontoorbitario anterior y frontoorbitario lateral. Misma situación. Las variaciones anatómicas no son tan fijas en los lóbulos frontoorbitarios como son en la cara lateral o en la cara inferior. Pero aquí sí vemos el surco colateral separando el giro parahipocampal del giro temporooccipital. Este giro temporooccipital limita por fuera con el surco temporooccipital y lo separa del giro temporal inferior. Este es un preparado de cadáver donde observamos el giro parahipocampal, que es el más medial, que se continúa en la parte posterior con el giro del cíngulo, y en la parte más posterior se continúa con la língula. Y está limitado por el surco colateral. Este surco colateral es el límite medial del giro temporooccipital, que a su vez está separado del giro temporal inferior por el surco temporooccipital. Aquí vemos el surco cingulado, cómo se continúa hacia arriba, y que separa el giro del cíngulo, que le da la vuelta a todo el cuerpo calloso, lo separa de los demás giros de la cara medial del cerebro. Si este surco cingulado, el próximo surco debe ser el surco central, puesto que el surco cingulado es la continuación del poscentral. Entonces este sería la continuación del central y este próximo sería la continuación del precentral. Por lo tanto, esto se llama lóbulo paracentral. Y lo que queda por detrás del surco cingulado y fuera de lo que es el giro del cíngulo se llama lóbulo cuadrilátero, que es la cara medial del lóbulo parietal. Y por delante de la prolongación cingulado central, probablemente este sea el central, todo lo demás es giro frontal interno y lo llamamos área prefrontal. Esta es otra forma de verlo. Aquí tenemos el surco pericalloso por encima del cuerpo calloso. Aquí tenemos el surco cingulado que viene desde acá abajo y que aquí arriba voltea hacia arriba para continuarse con el surco poscentral. El surco central debe estar más o menos en esta posición y el surco precentral debe ser alguno de estos. Esto es tan difícil de definir que durante la cirugía necesitamos el mapeo cerebral, es decir, hacerle electroencefalografía a estos diferentes giros en tiempo real. Aquí no se está haciendo de rutina, pero uno a veces no tiene certeza de cuál es el giro central o cuál es el giro poscentral cuando los tiene expuestos. Entonces, esto es para demostrarles que la anatomía de la cara medial
es mucho menos constante que la de la cara lateral. Y la anatomía de la cara inferior del lóbulo frontal es muchísimo más variable todavía. De manera tal que si no lo identifican en el cadáver, no se sientan mal. Los cadáveres tienen diferencias grandes. Hay algunos surcos que son muy constantes, como el surco parieto-occipital y el surco calcarino, la cisura calcarina y cisura parieto-occipital. Y aquí vemos el surco colateral que separa el giro parahipocampal del giro temporooccipital. Y este es un resumen de la parte motora y de la parte sensitiva. Me interesa que tengan fijo en la mente, en la memoria, que en la cara medial del área motora se integra la musculatura voluntaria que tiene que ver con los músculos de la cadera, pierna y pie, y de los genitales y de los esfínteres voluntarios. De la misma manera, la sensibilidad involucra todo lo que es la sensibilidad de las piernas, de los pies y de los genitales. Todo eso está por la cara medial del hemisferio cerebral en el área sensitiva y en el área motora respectivamente. Ahora hablamos del sistema límbico, partes de regiones que son un poco imprecisas, pero que involucra la corteza orbitofrontal, involucra el giro frontal interno, involucra el giro del cíngulo, el giro parahipocampal, el hipocampo y la amígdala temporal por una parte, así como el hipotálamo y el fornix que lo conectan, la corteza de la ínsula y también el área septal que es parte del giro frontal interno. Eso incluye también los núcleos anteriores del tálamo y los núcleos dorsales del tálamo, incluye también parte del sistema límbico. Es un montón de estructuras profundas que tienen que ver con la formación reticular, que tienen que ver con la conducta, con la emoción, tienen que ver con la memoria, es importantísimo, tienen que ver con respuestas visceromotoras y con respuestas de defensa, y todo lo que permita la reproducción y la alimentación tiene que ver con el sistema límbico. Y es la parte que nos permite preservar la especie mediante la alimentación, la función sexual y la memoria de lo que le conviene al organismo y de lo que no le conviene para poder repetir lo que funciona y para poder evitar lo que no. Se involucra el lóbulo límbico, lo llaman algunos autores, incluye la circunvolución subcallosa, que es toda esta parte del lóbulo frontal, la circunvolución del cuerpo calloso o giro del cíngulo, que es toda esta parte que está por debajo del surco cingulado y por arriba del cuerpo calloso, la circunvolución parahipocampal, que tiene que ver con el giro parahipocampal y el hipocampo, toda la formación hipocampal, y el giro dentado, que es parte de la formación hipocampal. Para hacerlo un poco más gráfico, tenemos el sistema límbico, involucra toda esta zona de la corteza frontal interna, sobre todo esta parte de los núcleos basales, incluido el núcleo accumbens, el giro parahipocampal, el giro del cíngulo, tiene que ver también con la amígdala temporal y lo que la conecta con los lóbulos frontales y todo el hipocampo, incluido el fornix, la estría y algunos núcleos del tálamo que no se ven ahí. Para resumir en esta parte del estudio del sistema límbico, vamos a hablar del córtex orbitofrontal y giro cingulado, en segundo lugar de las formaciones hipocampales y por último del lóbulo piriforme. En cuanto al lóbulo orbitofrontal y giro cingulado, es toda una estructura que involucra por encima del cuerpo calloso toda esta parte del sistema nervioso, es decir, el giro cingulado por debajo del surco cingulado y toda esta parte de los giros frontales internos que están por debajo y por delante del cuerpo calloso y en la profundidad hasta los ganglios basales. Esa parte incluye el rinencéfalo, que es la parte del aparato olfatorio que involucra la cintilla olfatoria, las estrías olfatorias, la sustancia gris que las recubre y toda la conexión que tienen unas con otras. En esta parte que tiene que ver con la parte de la corteza que llamamos olfatoria y el lóbulo piriforme. Es difícil definirlo en una sola clasificación, pero involucra todos esos núcleos. El bulbo olfatorio va a pasar parte por la comisura anterior y parte por las estrías mediales de un bulbo al otro y conecta las amígdalas temporales con el bulbo olfatorio y con la amígdala del otro lado. La cintilla olfatoria se divide en la parte posterior en la estría medial y la estría lateral. Esta estría medial comparte algunos fascículos con la cintilla olfatoria del otro lado y permite comunicar a ambas áreas piriformes. O sea, todo esto se llama
corteza olfatoria o circunvolución olfatoria lateral, tiene su principal área cortical integración, el área septal, que es toda esta parte de los giros frontales internos que están en relación con la comisura anterior, que están en relación con el hipotálamo, que están en relación con el tálamo, que están en relación incluso con el fornix y con los ganglios basales también. En segundo lugar, las formaciones hipocampales. Vamos a repetir algunas. Las formaciones hipocampales comprenden regiones distinguibles arquitectónicamente que están conectadas de diferentes maneras. Incluye el hipocampo, el giro dentado, el complejo subicular y la corteza entorrinal. Ya los vamos a ver. El hipocampo, si el ventrículo lateral lo comparan con un bolsillo, si ustedes meten un dedo, el dedo índice dentro del bolsillo de la mano derecha, van a tocar esta eminencia que se llama hipocampo. El hipocampo es un área de sustancia gris que empuja dentro del ventrículo lateral. El ventrículo lateral no es un tubo, el ventrículo lateral es un bolsillo, está aplastado. Y la pared de ese bolsillo está empujada hacia el interior por el hipocampo. El hipocampo es una formación de sustancia gris que protruye hacia adentro del ventrículo lateral. Si ustedes ven el ventrículo lateral izquierdo desde arriba y desde atrás y lograran meter el dedo índice de la mano izquierda en este bolsillo, van a tocar esta eminencia que se llama hipocampo. Si ustedes logran meter el ojo en esta zona, se van a dar cuenta que el hipocampo es esta zona azulada que protruye hacia el ventrículo lateral. Este hipocampo, que es sustancia gris, saca sus fibras de varias maneras, la principal de las cuales es esto que se llama fimbria o cuerpo franjeado. Son sustancia blanca que se continúa con el fornix, y por dentro, más medial, tenemos el giro dentado. Estas tres partes son las tres partes más importantes, las que más interesa ver desde esta vista de la formación hipocampal. Mientras que el giro dentado protruye hacia la cisura, hacia el espacio subaracnoideo de la cisterna ambient, estas dos partes están por dentro en relación con el ventrículo. Por eso los mencionan tanto, porque si uno separa el lóbulo temporal del tallo cerebral por debajo de la tela coronea va a exponer el giro dentado. Eso lo vamos a explicar un poco después. Pero es importante que no imaginen esto como un tubo, sino como un bolsillo, en cuya pared inferomedial está esta prominencia que es el hipocampo, que lo vamos a ver. Si ustedes observan que esta es la cavidad del ventrículo lateral, no la van a ver como un tubo, sino la van a ver como una canal volteada hacia abajo, con esta prominencia que es el hipocampo, que se continúa con esta línea hacia atrás del tálamo. Ya lo vamos a seguir viendo. El ventrículo lateral tiene esta configuración. Este es el atrio, este es el cuerno occipital. Si ustedes meten el dedo izquierdo, el dedo índice izquierdo, en el ventrículo lateral y el dedo medio izquierdo en el ventrículo lateral, en el cuerno temporal, van a sentir esta eminencia. Esta eminencia se llama el hipocampo, y el hipocampo se continúa por acá atrás. Esta sería la fimbria del cuerpo franjeado del hipocampo, que son todas las fibras blancas de esta sustancia gris que sale de aquí en forma de fornix. Este es el pilar posterior del fornix, que le da vuelta al tálamo que está acá en la profundidad de esto. Lo vamos a seguir viendo mejor. Esta es otra vista del cuerno temporal. El cuerno temporal tiene este surco que se llama surco hipocampal y tiene esta eminencia que es el hipocampo. Por lo tanto, todo esto que ustedes están viendo aquí es el bolsillo descubierto, sin la cara antero superior, mostrando solamente la cara ínfero-medial. Esto es antero superior externa, se quitó la tapa de esto y se está exponiendo el piso y cara ínfero-medial. Entonces se expone aquí el hipocampo. Esto que se ve acá es el cuerpo franjeado de la fimbria, y esto que se ve acá abajo es el giro dentado. Si lo vemos así mejor, todo esto es sustancia gris cubierta de una capa sustancia blanca que se llama albus, y que encierra esta parte de acá abajo que se llama giro dentado, como si fuera una ola. El giro dentado es sustancia gris, el hipocampo es sustancia gris,
Y esto que está acá, que se llama fimbria o cuerpo frangiado, es sustancia blanca por donde salen los influjos tanto del hipocampo como del giro dentado. Todos forman parte del sistema límbico. Y acá, ¿por qué se llama hipocampo? Porque parece un caballito de mar acá. La barriga del caballito de mar apunta hacia arriba y hacia adentro, se llama subículo, mientras que el resto de la cola del hipocampo lo llamamos giro parahipocampal porque este es el surco colateral. Si lo vemos de esta manera, la cabeza del hipocampo, el cuerpo del hipocampo y la cola del hipocampo termina en el surco colateral, mientras que la barriga del hipocampo es el subículo, la nariz del hipocampo es el giro dentado y el resto es el hipocampo propiamente dicho. Ellos protruyen hacia adentro del ventrículo lateral, por eso es que yo le digo que el ventrículo lateral en su cuerno temporal no es un tubo sino un bolsillo. Aquí lo vamos a ver. Si ustedes, esta vista que están viendo acá es un corte por acá, entonces si lo ven desde acá atrás hacia acá, van a ver la cavidad del ventrículo lateral con el hipocampo protruyendo a esa cavidad, con esta cosa blanca que se continúa con el fornix, que es el cuerpo frangiado que también lo llaman fimbria, y el giro dentado que se insinúa hacia la incisura, porque esto ya está fuera del ventrículo lateral. El ventrículo lateral llega hasta acá. Todo esto está dentro del ventrículo. De esta línea hacia afuera, del giro dentado hacia afuera, está dentro de la incisura. De hecho, este es el giro parahipocampal, este es el uncus del hipocampo, y aquí, justo aquí enfrente, está el mesencéfalo. Entonces, el cuerpo mamilar es el origen de la columna anterior del fornix. ¿Recuerdan quién se forma acá? Acá el foramen de Monro, porque en este hueco está metido el tálamo. Entonces, cuerpo mamilar, columna anterior del fornix, cuerpo del fornix, trígono del fornix, acá atrás donde él se separa, y se continúa con la fimbria o cuerpo frangiado, que tiene por su cara, por su límite medial, el giro dentado. Y por acá atrás se ve todo el hipocampo protruyendo hacia el cuerno del ventrículo lateral, hacia el cuerno temporal del ventrículo lateral. Si volteamos y lo estamos viendo desde abajo, desde el fondo, vemos los cuerpos mamilares, pilar anterior del fornix subiendo, delimita aquí el foramen de Monro, aquí están retirados los tálamos y el mesencéfalo y todo, y se dejó solamente a partir del fornix hacia arriba. Entonces tenemos el cuerpo del fornix, el trígono del fornix, y se continúa con el cuerpo frangiado. Aquí está el giro dentado, ¿sí? Entre los dos pilares del fornix se forma esto que se llama trígono del fornix. Esta comunicación es una fisura entre los dos pilares del fornix. Al final termina aquí, aunque el fornix no se continúa con la amígdala, tiene fuertes comunicaciones. Realmente la amígdala es el final de la cola del núcleo caudal. Esto es un corte coronal del cerebro para poder mostrar varias estructuras. A ver, si este corte está hecho a nivel del tallo hipofisiario, que es lo más notorio y fácil de entender, el infundíbulo es como un embudo, aquí está cortado de manera coronal, por lo tanto estamos viendo la media caña anterior del infundíbulo con la hipófisis acá abajo. Aquí se expone la cavidad del tercer ventrículo. Esta cavidad del tercer ventrículo nos va a mostrar este receso infundibular. Justo por arriba tiene el quiasma óptico, justo por arriba el quiasma, el receso supraquiasmático. Por lo tanto, toda esta zona se llama lámina terminalis. Esta es la lámina terminalis y por lo tanto la lámina terminalis termina aquí arriba en la comisura anterior. Esta comisura anterior es la parte media de este corredor blanco que se viene por aquí, llega hasta acá y regresa para comunicar las dos amígdalas cerebelosas. Esto que se ve aquí como tres masas diferentes, y son varias más, probablemente esta sea otra, son los núcleos amigdalinos que están descompuestos y ellos protruyen hacia el ventrículo lateral. Este es el extremo más anterior del ventrículo lateral. Por lo tanto, este es el surco colateral, todo esto es giro parahipocampal. Estos núcleos amigdalinos se encuentran en la parte más anterior del uncus del hipocampo. Parte del uncus del hipocampo, porque este es giro parahipocampal y es lo que protruye hacia la. Entonces aquí tenemos el núcleo lenticular, cápsula interna, la cápsula interna, tenemos globo pálido y putamen, y acá arriba se ve la cabeza del núcleo caudal, que protruye hacia el ventrículo lateral.
Aquí vernos el fornix, este es propiamente la rodilla del fornix, es decir, el extremo anterior del foramen de Monro, porque aquí está seccionado el fornix, viene subiendo por acá, se junta en la línea media y se devuelve, se refleja hacia atrás, dando este borde del foramen de Monro que comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo. A continuación vemos un corte un poco más posterior, vemos el tercer ventrículo. En este preparado se ve cuadrado, él debería verse como una hendidura, el plexo coroideo en el techo, ¿sí? Y estos son los núcleos talámicos. Aquí está la desembocadura, continúa con el acueducto de Silvio, estamos un poco más atrás. Núcleos talámicos, tercer ventrículo. El techo del tercer ventrículo está formado en parte por el fornix, que está por estos lados. El núcleo caudado debe ir por acá, perdón, este es tercer ventrículo, techo del tercer ventrículo, que es parte del piso del ventrículo lateral. Aquí está el ventrículo lateral derecho y el izquierdo. Cuerpo calloso. Y acá viene el fornix ya dándole la vuelta al tálamo para continuar hacia el tercer ventrículo. El hipocampo protruye su barriga, que es el subículo, hacia la incisura, y la cabeza protruye hacia la cavidad del ventrículo lateral, que no es un tubo sino como un bolsillo, porque este lo empuja hacia adentro. Entonces, al sobresalir vemos esta parte. Si comparamos esta imagen, vemos que la nariz del hipocampo equivale al núcleo dentado que se ve por esta incisura. Si ustedes meten por encima del cerebelo, separan el giro parahipocampal y meten el dedo hasta aquí, van a tocarle la nariz al hipocampo, que es el giro dentado, mientras que la cabeza del hipocampo y toda la parte de la nuca del hipocampo son lo que protruye hacia el ventrículo lateral. Después la barriga del hipocampo, que sería esto, se llama subículo. Es toda esta parte que viene acá dentro de la incisura, que es lóbulo temporal medial, pero que apunta hacia arriba, hacia la incisura. Y posteriormente la cola, que termina parte en el sol lateral que delimita el giro parahipocampal. Esta es la parte, digamos, más confusa del hipocampo y de los cortes, pero aquí lo tienen bastante bien tipificado. Aquí vemos, esto es mesencéfalo, estos son los núcleos rojos, acueducto de Silvio, sustancia gris periacueductal, y los núcleos mediales del tálamo, con las láminas medulares intratalámicas. Aquí vemos un corte un poco más atrás, vemos cómo el tálamo se configura bien. Tenemos el escudo de los núcleos reticulares talámicos, vemos la lámina medular interna separando los núcleos laterales de los mediales, la cavidad del tercer ventrículo, el núcleo rojo justo por debajo del tálamo, el núcleo subtalámico de Lewis, la sustancia negra con esta configuración tan particular, las fibras corticonucleares y corticoespinales atravesando la protuberancia. Pero quiero que se fijen aquí en el ventrículo lateral, cómo es penetrado por el plexo coroideo que viene aquí de la incisura, y cómo la cabeza del hipocampo protruye hacia el ventrículo lateral. La nuca y la cabeza protruyen al ventrículo, el subículo protruye hacia la línea media, hacia la incisura, y todo esto, el resto es giro parahipocampal hasta el surco colateral. ¿Qué otra estructura vemos aquí? Vemos el hipocampo del otro lado, misma cosa. Esto se llama giro dentado, esto se llama giro dentado, que es como decir la nariz del hipocampo. ¿Se recuerdan? Este giro dentado. Este giro dentado señala, es abordable por esta parte, por la incisura, mientras que la cabeza y el lomo del hipocampo protruyen hacia el ventrículo lateral. Y este es un corte un poco más posterior, pero visto desde atrás, para poder ver la lámina cuadrigémina, el pulvinar del tálamo. Aquí ven el tálamo, aquí está seccionado el tálamo por delante, pero vemos la parte más posterior del tálamo, la lámina cuadrigémina, la epífisis, las venas cerebrales internas saliendo a los lados de la epífisis. Esta incisura nos va a mostrar la última parte del cuerpo dentado y el hipocampo protruyendo hacia el ventrículo lateral, la última parte. Ya lo vamos a volver a ver. Para que no se confundan, vamos a pasar a la siguiente parte. Entonces, recuerdan que los cuerpos mamilares se comunican con el fornix, pilar anterior. Esta rodilla, que era lo que les mostraba hace rato, seccionada por aquí,
va a dar el borde anterior y anteroinferior y anterosuperior también del foramen de Monro, y el fornix se continúa por acá atrás con la fimbria o cuerpo franjeado. Esto es cuerpo franjeado. Esto que está aquí blanco se llama estría talámica, ¿sí? Y este es el hipocampo propiamente dicho, que termina en los núcleos amigdalinos temporales, uno derecho y uno izquierdo. Aquí está el derecho y aquí está el izquierdo. Aquí vemos la comisura anterior, que tiene su brazo anterior y su brazo lateral. La comisura anterior, que pasa justo por delante, por debajo del foramen de Monro, que forma el fornix, y justo por acá abajo está todo lo demás que estábamos viendo hace un minuto. Esta cola del hipocampo se continúa con el indusum griseum, que va por encima del cuerpo calloso. Y si lo vemos por este lado, vamos a ver el ventrículo lateral, cuerno frontal, el ventrículo lateral, cuerno temporal. Si uno lograra imaginarse bien, el ventrículo lateral aquí no tiene techo. Estamos viendo el núcleo caudado, aquí estamos viendo el tálamo, que está seccionado por acá, el tálamo, la vena tálamo estriada, por lo tanto aquí afuera va el cuerpo estriado encima de esto, y por lo tanto este es el atrio ventricular, acá atrás. Entonces vamos a ver cómo el hipocampo protruye hacia el ventrículo lateral, ¿sí? Y se continúa con el indusum griseum, porque aquí falta el techo del ventrículo lateral, que es el cuerpo calloso. Por lo tanto, esto continúa el fornix, el cuerpo franjeado, la fimbria, continúa con el fornix, mientras que el trígono del hipocampo se continúa con el indusum griseum, que va por encima del cuerpo calloso. El subiculum, si lo vemos así, que lo estamos viendo ahora rato, vemos que esta parte del hipocampo apunta hacia la incisura, es lo que se llama subículo. Esta parte del hipocampo, que es la que protruye aquí a la cavidad del ventrículo lateral en su cuerno temporal, es el hipocampo propiamente dicho, y este diente que está acá y que se puede observar desde la incisura, no desde el ventrículo, se llama giro dentado. Esta parte azul, que recoge las fibras blancas de todo esto, del albus, del hipocampo y del giro dentado, se llama fimbria o cuerpo franjeado, que es el que se continúa con el fornix. El subículo es parte del hipocampo y tiene las mismas relaciones, y el resto es giro parahipocampal. Aquí vemos cómo la cabeza del hipocampo protruye hacia el ventrículo lateral en su cuerno temporal, junto con el plexo coroideo. El plexo coroideo viene aquí, o sea que esta cavidad que estoy señalando acá es la incisura. Acá está el mesencéfalo, misma cosa pero visto del otro lado. O sea, este sería el hipocampo derecho visto de frente. Esta es la línea media, aquí está el mesencéfalo, por lo tanto este es el subículo y este es el hipocampo propiamente dicho, y este es el giro dentado. Y ahora vamos a hablar del lóbulo piriforme, para seguir hablando del hipocampo. El lóbulo piriforme incluye el área piriforme, el área periamigdalina y el área entorrinal. Seguimos hablando de las mismas estructuras de diferentes puntos de vista. Ese lóbulo piriforme incluye el uncus del giro parahipocampal, incluye la corteza periamigdalina, que es toda la vecindad del complejo amigdalino, y comprende la corteza entorrinal. Este lóbulo piriforme incluye toda esta zona. No tiene una delimitación anatómica, sino más bien funcional, pero tienen que conocerlo igual. Incluye el uncus del hipocampo, incluye la corteza periamigdalina y toda esta área que se llama área entorrinal, que la vamos a ver un poco mejor. ¿Qué es el uncus del hipocampo? Es esta partecita del giro parahipocampal. Está relacionado con el sistema límbico, está relacionado con la amígdala que está acá protruyendo hacia el cuerno temporal, que tiene más o menos esta proyección. Por otra parte tenemos la amígdala temporal, que es la parte final del núcleo caudado, pero también se considera la parte final del hipocampo porque está en estrecha relación con ambos. Entonces, anatómicamente son núcleos grises, y esos núcleos grises tienen toda una área alrededor que tiene que ver con la corteza olfatoria, por eso lo llamamos el área periamigdalina del lóbulo piriforme. Y este hipocampo también forma parte del lóbulo piriforme. Recuerdan que el hipocampo protruye hacia el ventrículo lateral, está relacionado con el fornix a través de la fimbria hasta el cuerpo amigdalino.
Y por último el área entorrinal. Por lo tanto, el uncus del hipocampo es esto que parece un dedo doblado, y el área entorrinal es toda esta parte medial del giro temporal parahipocampal. Aquí vemos el hipocampo. Este sería el hipocampo izquierdo visto desde adelante. Este sería el giro dentado, el hipocampo propiamente dicho. Esta parte sería el subículo, y la parte entorrinal sería toda esta esquina más medial del giro parahipocampal. O sea, prácticamente toda la parte medial del giro parahipocampal, o sea, de la cola del hipocampo. Las lesiones de la amígdala temporal, cuando son bilaterales, producen hipersexualidad. El individuo que tiene lesión, gatos experimentales a los que les destruyeron la amígdala temporal, se ponían tan hipersexuales que eran capaces de tener relación con lo que se pusiera, con gallinas, con patos, con monos, con lo que sea, entre ellos, pero no de manera agresiva, sino de manera más bien pasiva, de manera más bien, claro que la parte sexual es desenfrenada, pero el individuo sufría cambios de conducta muy severos y cambios de memoria tremendamente severos. Eso le puede pasar también a los pacientes humanos que tienen lesiones bitemporales cuando tienen estallidos de ambos lóbulos temporales. Afortunadamente es muy poco frecuente. Para hacer un repaso del fornix y volver a hablar de lo mismo, para que lo vean desde otro punto de vista, el fornix se considera una comisura, también es una comisura hipocampal, pero solamente en el trígono. El resto del fornix realmente son fibras de asociación relativamente cortas. Está entre el cuerpo calloso y los tálamos, y están compuestos por fibras que entrelazan ambos lados para conectar ambos hipocampos. Ya ustedes saben que comienza en el cuerpo mamilar, asciende por el pilar anterior delimitando el monro. El cuerpo del fornix está por encima del tálamo, bien aplicado a su cara superior, y da la vuelta y se abre acá atrás. Donde ellos se abren, entre los dos se forma el trígono, que es la comisura, y termina en la fimbria del hipocampo, conectando hipocampo y amígdala con los cuerpos mamilares y con todos los demás elementos. El cuerpo del fornix tiene forma de espiral. Si este es el cuerpo mamilar, este es el pilar anterior, delimita el agujero de Monro, el cuerpo del fornix, el trígono del fornix, y termina en la fimbria y al final en la amígdala temporal, más o menos de esta manera. Ya esto lo hemos visto. Ustedes solamente tienen que separar visual y mentalmente el cuerpo del fornix, el trígono del fornix y la fimbria del hipocampo propiamente dicho, y su forma de terminar en el indusum gricium por encima del cuerpo calloso, porque se parecen pero son diferentes. Y hay otra estructura que viene desde acá hasta la amígdala, que es el núcleo caudado, que lo vamos a ver después. Por lo tanto, la comisura es solo el trígono del fornix. El fornix no se considera una comisura como tal, solo el trígono se considera una forma. Aquí tenemos el fornix dándole la vuelta al tálamo, continuándose con el hipocampo a través de la fimbria. Aquí podemos ver, al retirar el tálamo, el núcleo dentado, y este es el uncus del hipocampo. Si retiramos el tálamo y exponemos esta incisura entre el lóbulo temporal, que lo estamos viendo desde arriba, y el mesencéfalo, que está medial, debajo del tálamo, vamos a ver el uncus del hipocampo y el giro dentado. Justo por fuera, el cuerpo franjeado, fimbria, y por último el hipocampo propiamente dicho, que parece que se continuará con el cuerpo de fornix. Y así poco a poco lo van entendiendo. Aquí está retirado el cuerpo calloso, seccionado acá y acá, que hace las veces de techo del ventrículo lateral en los cuernos frontales. Esto es el piso del ventrículo lateral, esto es el piso del ventrículo lateral, esto es el piso del cuerno temporal del ventrículo lateral, este es el piso de los cuernos frontales, y este es el piso de los cuernos occipitales. Aquí se ve el trígono del fornix, de tálamo, y este sería el cuerpo calloso seccionado por aquí y seccionado por aquí. Desde la aparición del trígono hacia adelante tenemos los dos cuernos frontales divididos por el septum pellucidum, y a partir de aquí más o menos, donde el fornix se divide y aparece el trígono, el cuerpo calloso se aplica al fornix, de tal manera que la relación, el techo de los ventrículos laterales es el cuerpo calloso solo hasta el tercio medio del cuerpo del trígono o fornix. De aquí para atrás
los ventrículos laterales se convierten en cuerno temporal y occipital. Los cuernos frontales son de aquí hacia adelante. Aquí lo vemos un poco mejor. Aquí tenemos los cuerpos mamilares, pilar anterior, aquí está el agujero de Monro, el cuerpo del fornix. Aquí se empieza a aplicar al cuerpo calloso, por lo tanto, de aquí hacia adelante, por debajo del cuerpo calloso sale septum pellucidum separando los dos lóbulos frontales, mientras que por acá atrás no hay septum pellucidum. Septum pellucidum es de aquí hacia adelante, se lo vamos a ver después. Entonces tenemos cuerpo calloso, rostrum de cuerpo calloso con el pico, esto ya es lámina terminalis, y tenemos el fornix que termina aquí en el cuerpo franjeado del hipocampo, el núcleo dentado que está en la incisura, esto sería el uncus del hipocampo y giro parihipocampal. Esto está por fuera del ventrículo lateral, aquí está el ventrículo lateral. Esto que estoy señalando aquí está bañado en el líquido del ventrículo lateral. Esto acá afuera no, es espacio subaracnoideo de la incisura. Tenemos el trígono o atrio ventricular, el cuerno occipital, el cuerno temporal y hacia arriba el cuerno frontal. Visto de otra manera, para señalar la comisura interfornical o el trígono del fornix, y aquí lo vemos, el fornix seccionado aquí arriba, el cuerpo calloso seccionado en el rostrum. No estamos viendo el esplénido del cuerpo calloso, estamos viendo la lámina cuadrigémina cubierta por la vena de Galeno que recibe las venas cerebrales internas. Esta tela, entre medio de la cual está las venas cerebrales internas, forma el techo del tercer ventrículo y al mismo tiempo el piso de los ventrículos laterales, porque este es el ventrículo lateral derecho y este es el ventrículo lateral izquierdo. Este es el piso del ventrículo lateral, núcleo caudado, vena tálamo estriada, todo esto es el cuerpo del caudado, cabeza del caudado, cuerpo del caudado, y del surco tálamo estriado hacia adentro, todo esto es tálamo, todo esto es cuerpo estriado. Entonces, el ventrículo lateral, este es el piso del ventrículo lateral, piso y pared externa del ventrículo lateral, y aquí es el atrio y se mete hacia el cuerno temporal. Aquí lo volvemos a ver volteado, no voy a insistir con eso. Y por último vamos a repasar el tercer ventrículo, los ventrículos laterales como si no hubiéramos hablado de ellos. Si lo vemos desde adelante, vemos las cavidades ventriculares, los ventrículos laterales. Este es el cuerpo calloso que forma su techo, este es el septum pellucidum. ¿Qué significa eso? Que a partir de este momento, de aquí hacia atrás, los cuernos frontales se separan para convertirse acá atrás en cuerno occipital y meterse hacia el cuerno temporal. Y de aquí hacia adelante está retirado, o sea, está seccionado a nivel de la comisura anterior que la ven acá. Acá se alcanzan a ver los forámenes de Monro, por lo tanto, el fornix viene por aquí, da la vuelta aquí y se profundiza dejando los forámenes de Monro. Este fornix hace comunicaciones con los núcleos de la base a través de estos puentes. Aquí ven 3, 1, 2 y 3, son más, aquí no ven ninguno, quizás se lo llevaron, aquí se ve solamente este. Entonces desde el fornix hasta los ganglios de la base están estas comisuras grises encima del tálamo, porque esto es tálamo. Aquí arriba en la pared lateral se ve la cabeza, el cuerpo del caudado, aquí se ve el núcleo lenticular. Esta es la comisura anterior, estos son los núcleos hipotalámicos. Aquí se ve la lámina terminalis por encima del quiasma óptico. El quiasma óptico, el nervio óptico derecho, el nervio óptico izquierdo. Esto se llama cisterna prequiasmática. Esto se llama lámina terminalis, que es el acceso al tercer ventrículo. Y estos son los forámenes de Monro por donde pasa el líquido a través del foramen del ventrículo lateral al tercer ventrículo. En este corte, que es un poco más profundo, para mostrar más o menos lo mismo, vemos, aquí no está la comisura, porque es un corte un poco más anterior. Vemos es el rostrum del cuerpo calloso. ¿Por qué? Porque esto es sustancia gris de la corteza frontal interna. Y vemos, por lo tanto, este área septal. Esta área septal se comunica con los núcleos de la base y se comunica a través de del cuerpo calloso y de la comisura anterior. Entonces vemos el techo de los ventrículos laterales y aquí vemos el piso de los ventrículos laterales perforados por los forámenes de Monro que están formados por el fornix que le da la vuelta acá. Y en la cara lateral vemos la cabeza del caudado, que este corte es más anterior, y acá se ve el cuerpo del caudado protruyéndose el ventrículo lateral.
Este es un corte muy similar, la lámina terminalis abierta, el quiasma óptico, nervio óptico derecho, nervio óptico izquierdo, lóbulo temporal derecho, lóbulo temporal izquierdo, y aquí vemos la incisura, núcleo lenticular. Todo esto llama núcleo o cuerpo estriado entre el núcleo caudado que protruye hacia el ventrículo lateral y los núcleos de la base, el putamen. Y aquí vemos el foramen de Monro y lo que les estaba mostrando hace un minuto. Este es otro corte muy similar para poder repasar. El tercer ventrículo abierto en la cisterna supraquiasmática, habiendo retirado la lámina terminalis que estaba aquí. Comisura anterior, fornix. Aquí vemos el tálamo. Si este es el fornix, ¿qué núcleo es este? Núcleo talámico anterior. Aquí vemos el piso del tercer ventrículo en relación con el quiasma óptico. Vemos el receso supraquiasmático. Acá vemos la desembocadura del acueducto de Silvio. A los lados de este piso del tercer ventrículo están los pies de los pedúnculos cerebrales, el mesencéfalo, y aquí vemos el uncus del hipocampo, la relación que tiene con el nervio oculomotor, con el mesencéfalo, con el tercer ventrículo y con el tálamo que falta aquí, rellenando toda esta cavidad. Otra vista un poco más acercada del piso del tercer ventrículo. Aquí vemos los tubérculos mamilares, tuber cinereum. Justo por delante tiene el tallo hipoficiario. Aquí se ve el tallo hipoficiario debajo del quiasma. Aquí está abierta la lámina terminalis para exponer el tercer ventrículo. Está retirado el tálamo que se sienta encima de los pedúnculos cerebrales, y por lo tanto este es el uncus del hipocampo. El uncus del hipocampo está señalando el mesencéfalo y está señalando aquí la incisura. Si este es el mesencéfalo, este es el nervio oculomotor y este es el cuarto nervio craneal. Está justo debajo del ligamento petroclinoideo. Aquí vemos el techo del tercer ventrículo, el techo de los ventrículos laterales y la forma como entra el plexo coroideo. Estos son los ventrículos laterales. Esto es la parte más posterior, esto es la hendidura de Bichat. Aquí vemos el techo del tercer ventrículo formado por el cuerpo del fornix, la atera coroidea, y de aquí hacia adelante tenemos el septum pellucidum, mientras aquí atrás los cuernos occipitales se empiezan a separar, ya no hay septum pellucidum. Aquí vemos la ausencia del tálamo, el uncus del hipocampo. Este sería el borde interno, el giro parahipocampal. Aquí vemos el fornix, como da la vuelta hasta acá. Esto es fornix, esto es fimbria, cuerpo franjeado ya del hipocampo, y aquí vemos cómo protruye el hipocampo hacia la cavidad del ventrículo lateral en su cuerno temporal. Aquí vemos la incisura. Por lo tanto, esto que sobresale aquí, bueno, este es el plexo coroideo, pero aquí vemos el núcleo dental, el giro dentado. Entonces aquí vemos como donde el fornix se separa, ya no hay septum pellucidum. El septum pellucidum va desde la bifurcación del fornix hasta el cuerpo calloso, separando los dos cuernos frontales, mientras que acá atrás los ventrículos laterales se abren, dejando entre medio el trígono y el hipocampo. Ahora entienden ustedes un poco mejor esta vista, separando el lóbulo frontal hacia arriba para poder ver esta imagen. El tallo hipoficiario por debajo del quiasma óptico. Este es el fondo del tercer ventrículo, la desembocadura del acueducto de Silvio y los cuerpos mamilares protruyendo aquí el tercer ventrículo. Aquí está abierta la lámina terminalis y separada con estos dos instrumentos. Para ver esto mismo, pero esto es una vista desde atrás. Esto ya lo vimos ahora rato y van a entender cómo protruye el núcleo caudado hacia la cavidad del ventrículo lateral, cómo se ve el septum pellucidum. Aquí está el cuerpo, el fornix, la rodilla anterior del fornix, seccionada por aquí y seccionada por aquí, para mostrar el borde anterior del foramen de Monro, que comunica la cavidad del tercer ventrículo que está acá con el ventrículo lateral. Tallo hipoficiario, la incisura, señalando aquí el surco hipocampal, y la amígdala descompuesta en varios núcleos protruyendo hacia la cavidad del ventrículo lateral en el cuerno temporal. Ahora ustedes entienden mucho mejor que esta lesión está en la parte más antero superior del tercer ventrículo,
tapando los forámenes de Monro y causando esta hidrocefalia. Ya ustedes entienden que el plexo coroideo produce líquido cefalorraquídeo en el piso de los ventrículos laterales, en el techo del tercer ventrículo, del cuarto ventrículo. Ese líquido circula por los forámenes de Monro, después por el acueducto de Silvio, hasta el cuarto ventrículo para salir por el foramen de Luschka o por el foramen de Magendie que está acá abajo. Entonces, si rellenamos los ventrículos con cera, vamos a ver que esta huella la produce la cabeza del caudado, que esta huella la produce el tálamo, y que entre los dos tálamos apretan la cera de manera que se ve la cavidad del tercer ventrículo llena de cera, interrumpida por la masa intertalámica, y esta cera nos va a mostrar el surco hipotalámico en negativo, la diferencia entre el tálamo y el hipotálamo acá abajo. Vemos la desembocadura y el acueducto de Silvio rellenos de cera. Aquí vemos en la parte anterior el receso infundibular, el receso supraóptico del tercer ventrículo, y acá vemos el cuarto ventrículo lleno de cera con los forámenes de Luschka hacia los lados llenos de cera y el foramen de Magendie en su receso lleno de cera hasta el epéndimo lleno de cera. De la misma manera, el cuerno temporal del ventrículo lateral va a presentar esta especie de huella hacia adentro que lo que protruye y lo adelgaza en su extremo anterior por el hipocampo. Y acá atrás, esta forma tan caprichosa por las radiaciones ópticas que la vamos a ver después. Aquí vemos la posición del tálamo con respecto a los ventrículos laterales, la posición del otro tálamo y cómo dejan entre medio esta cavidad que se llama tercer ventrículo. Aquí vemos la proyección del sistema ventricular en relación con todo el encéfalo. Aquí vemos el piso del ventrículo lateral en el cuerno frontal, dado por la prominencia del núcleo caudado, cabeza, la prominencia del núcleo caudado, cuerpo, la prominencia del tálamo, todo el resto del piso del ventrículo lateral. Aquí vemos el inicio del hipocampo, aquí vemos la tela coroidea arremangada. No hemos quitado el techo, gran parte del techo de los ventrículos laterales, por lo menos la parte más medial, que es el cuerpo calloso. Aquí vamos a ver el hemisferio derecho intacto, el hemisferio izquierdo seccionado de manera axial para exponer el inicio del cuerno temporal del ventrículo lateral. Aquí le da la vuelta al tálamo, porque este es el tálamo y este es el piso del ventrículo lateral en su cuerno frontal. Aquí vemos la prominencia del núcleo caudado, todo esto. Aquí vemos la prominencia del tálamo, el surco tálamo estriado, por donde va la vena tálamo estriada. Esta es la proyección del ventrículo lateral, el cuerno frontal y el cuerno occipital, como se ve, sin haber antes quitado el techo. Aquí es quitando el techo y aquí es sin haber quitado el techo, para que puedan entender el atrio ventricular. Aquí se quitaron los dos techos de los ventrículos laterales para exponer lo que acabo de mostrar, el cuerno frontal, el cuerno occipital y la entrada del cuerno temporal que se ve aquí insinuada. Esta prominencia sería el cuerpo franjeado del hipocampo, continuándose con el fornix que va por el techo del tercer ventrículo que se encuentra acá. Y en este corte lo vamos a ver un poco mejor. Aquí viene el hipocampo, el fornix se insinúa hacia adelante y se une con el otro fornix del otro lado, dejando esta comisura interfornical o trígono del fornix expuesto debajo del cuerpo calloso que lo acabamos de retirar. Este sería el atrio ventricular, este es el cuerno occipital, y hacia allá es el ventrículo lateral en su cuerno temporal, y todo esto es el piso del ventrículo lateral. Aquí lo volvemos a ver, pero unidos el cuerno frontal con el occipital con el temporal. Aquí ven el cuerno temporal sin techo y cómo protruye el hipocampo aquí hacia la cavidad del ventrículo lateral en su cuerno temporal. El plexo coroideo cubre la parte más posterior del trígono, del fornix y del hipocampo, que lo vemos aquí intacto el plexo coroide, aquí está disecado. El cuerno temporal se ve hacia adelante y toda esta prominencia que es el cuerpo del hipocampo y el cuerpo del fornix aquí que se une en la línea media para reflejarse acá adelante dando el foramen de Monro. Lo mismo que acabamos de ver, piso del ventrículo lateral en su cuerno frontal, septum pellucidum separando los dos cuerpos frontales, los dos cuernos frontales. Aquí está el surco tálamo estriado con la vena tálamo estriada, caudado, tálamo,
Y aquí lo vemos sin ninguna de esas estructuras para que lo vuelvan a identificar. Vemos, al quitar el tálamo de giro dentado, el uncus del hipocampo, el cuerpo franjeado, cuerpo del fornix, trígono del fornix, cuerpo del fornix, pilares anteriores, pilares posteriores del fornix. Y aquí vemos la tela coroidea cubriendo los dos tálamos y el tercer ventrículo. Vemos los cuernos frontales, prominencia del caudado, prominencia del tálamo. Y al quitar esta tela coroidea, vamos a ver el foramen de Monro, que está formado por el pilar anterior del fornix y los núcleos anteriores. Retirada la tela coroidea, como se ve la cavidad del tercer ventrículo, vemos el receso suprapineal acá, el receso pineal más adelante. Estos son los dos tálamos. Este es el infundíbulo del hipotálamo, por lo tanto este es la prominencia del quiasma óptico, el receso supraquiasmático, y justo acá adelante la comisura anterior. Aquí vemos los dos fornix cortados porque este es el foramen de Monro, entre el núcleo anterior del tálamo y el fornix que viene aquí. Esta es una forma para que vean el bolsillo del cuerno temporal y cómo el hipocampo protruye hacia el cuerno temporal. Cuerpo del hipocampo, fimbre, cuerpo franjeado, giro dentado, sin techo y con techo, los ventrículos laterales. Aquí se quitó hasta el cuerpo calloso, se seccionó el rostrum y el esplenio. El esplenio tiene esta forma, es bastante agudo y forma parte de la pared posteromedial de los cuernos occipitales del ventrículo lateral, mientras que el piso lo forman las radiaciones ópticas, el piso del atrio, y el piso del cuerno temporal lo forma el tejido del lóbulo parahipocampal. El cuerno temporal, la prominencia del núcleo caudado, el foramen de Monro, fornix, plexo coroideo acompañando los vasos tálamo estriados. Aquí vemos cómo da vuelta y se mete al cuerno temporal, por lo tanto esto que sobresale aquí es el hipocampo. Esto es el hipocampo. Esto es pilar posterior del fornix, cuerpo del fornix, pilar anterior dándole la vuelta al foramen de Monro. Por último, aprendan a responder como médicos y no como la señorita, por favor. Si no saben, digan no sé. Aprendan a decir no sé a tiempo para buscar la respuesta precisa, que ustedes, como ninguna generación en la historia de la humanidad, tienen los recursos para resolver cualquier duda. Muchas gracias.